Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Vamos a leer del verso 13 al verso 16. Mateo capítulo 5, verso 13 al verso 16. La palabra del Señor dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra y todos los que están en casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Estemos atentos a la exposición de su palabra. Algo que no se ha estado diciendo en estas prédicas acerca de las bienaventuranzas es que las bienaventuranzas que están narradas en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo tienen que ver mucho con el discipulado. Están dirigidas a los discípulos de Cristo. El capítulo 5, el verso 1 dice claramente que aunque vino la multitud y el Señor vio la multitud, pero son los discípulos los primeros en acercarse a Él. Y estas palabras solamente las entienden los discípulos. Estas palabras no son para gente común y corriente, no son para no cristianos. Estas palabras son para discípulos de Cristo. Y es el afán de Cristo seguir formando en la vida de sus discípulos, en la mente de sus discípulos, lo que significa pertenecer a Él. El Señor Jesús mostró a través de las bienaventuranzas, como dijimos la semana pasada, el valor de una vida espiritual profunda. Repito, el Señor Jesús mostró a través de las bienaventuranzas el valor, recalco, subrayo, el valor de una vida espiritual profunda. Cuando leemos las bienaventuranzas de la primera a la octava, como vimos la semana pasada, encontramos eso, el valor de una vida espiritual profunda. Pero también quiso el Señor mostrarles el propósito que tiene esa vida espiritual profunda. No solamente quiso hablar del valor, sino también quiso hablar del propósito que tiene una vida que se vive conforme al poder de Dios y del Espíritu Santo. Y para esto entonces les dijo que como ciudadanos del reino de los cielos, ellos son como la sal de la tierra y la luz del mundo. Los discípulos de Cristo tienen su propósito en la tierra, porque están puestos para afectar al mundo que los rodea. No solamente tienen un valor intrínseco, interno, sino tienen un propósito, una labor, una función. Tienen que afectar el mundo que los rodea. Los cristianos estamos llamados a marcar la diferencia y a afectar positivamente a las personas. El Señor quiso dejar muy en claro esto al compararnos con la sal y con la luz. Hermanos,
¿Cuántas veces hemos dicho que somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo? Parece ser una frase cliché que los cristianos se la saben de memoria, pero quizás no hemos captado y hemos entendido la profundidad de estas palabras, el sentido correcto de estas palabras, el propósito que está trayendo para nosotros estas palabras. Quiero decirles en primer lugar que el propósito de una vida espiritual profunda, y si usted no estuvo la semana pasada o quizás no me escuchó atentamente y no sabe a qué me refiero cuando digo vida espiritual profunda, es que todos hemos sido llamados como cristianos no a vivir una vida superficial cristianamente. En ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar que a Dios acepta la superficialidad, la mediocridad. No acepta. La tibieza no lo acepta. Él dice claramente que nosotros tenemos que ser o fríos o calientes. Y cuando decimos vida espiritual profunda, nos referimos al hecho de ser calientes, fervientes, comprometidos, tener una identidad clara. Entonces, el propósito de una vida espiritual profunda está dado en primer lugar por nuestra trascendencia, por lo que nosotros somos en Cristo Jesús, por lo que nosotros somos ahora en Cristo Jesús. ¿Qué cosa somos? La sal de la tierra y la luz del mundo, dice la palabra del Señor. Es de notar que el Señor Jesucristo quiere en todo esto poner de relieve el carácter del discípulo cristiano, el carácter. La sal de la tierra, ser la sal de la tierra y ser la luz del mundo, de hecho que va a tener que ver con nuestro carácter. La sal y la luz operan en función de lo que son, por lo que son. Por eso es necesario que no pierdan su identidad, que cuiden su identidad más que su actividad. Más importa su identidad que su actividad. A esto le llamamos nosotros trascendencia. Es decir, el mundo necesita de los cristianos urgentemente. El mundo necesita de la iglesia para no morir. El cristiano tiene que entender que es trascendente, que su vida es muy importante. Cuando los cristianos asumen su identidad, le hacen mucho bien a la gente que los rodea. Cuando los cristianos saben lo que son, cuando los cristianos
guardan su esencia, cuidan su trascendencia, entonces hacen bien. En segundo lugar, el propósito de una vida espiritual profunda está dada también no solamente por la trascendencia, sino por la utilidad que Dios le ha dado a nuestra vida. Es decir, si son los discípulos de Cristo como deben de ser, repito, si son los discípulos de Cristo como deben de ser, serán como la buena sal, pequeña, quebrada, desmenuzada, en pequeños granos, pero muy útil y provechosa. Repito, si son los discípulos de Cristo como deben de ser, hermano, con solo mantener o mantenernos como lo que somos, ya estamos siendo de gran utilidad. Solo manteniéndonos y guardando y cuidando lo que somos, lo que Cristo te ha hecho, lo que has llegado a ser en Cristo. Ya con eso, sin mayor esfuerzo de tu parte, ya eres muy útil y provechoso. El profeta Isaías dice, describiendo al hombre, dice que desde la planta del pie hasta la cabeza en el hombre no hay cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Esa es la descripción que Dios hace del hombre sin Cristo, del hombre de la calle. El hombre de la calle, desde la planta del pie hasta la cabeza, no tiene cosa sana, sino es una herida, una hinchazón y una podrida llaga. Y para ese hombre, y para esa sociedad, y para esa ciudad, es que Cristo envía a sus discípulos para curarlos y frenar la corrupción con el poder del Evangelio y el poder del Espíritu Santo. Amén. Mire usted, entonces, nuestra tremenda trascendencia y utilidad. Porque si no, el hombre se queda como una herida, una hinchazón y una llaga podrida. No hay en él cosa sana. Pero Cristo manda a sus discípulos. La forma como Dios nos usa es bien graciosa, porque Dios nos usa como sal sobre la carne, como un granito por aquí, otro granito por allá, uno por Subtanjaya, otro por Parcona, por Tinguiña, por Santiago, por el Rosario, por San Rafael, qué sé yo. Uno. Y eso, amados hermanos, es la forma como Dios preserva al mundo de la corrupción. Somos la sal de la tierra.
Amén. Lo que cada discípulo debe cuidar es su esencia, su trascendencia, su utilidad. Aquí en la tierra. Dijo el Señor que somos sal de la tierra, no del cielo, de la tierra, porque la corrupción, el pecado, la podredumbre, la hinchazón y la herida podrida está aquí. Quiero decir más, en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, verso 50, Marcos 9, 50, cuando el Señor Jesús habla acerca de las ocasiones de caer y dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, cualquiera que haga caer a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. Y empieza a decir: si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Si tu pie derecho te es ocasión de caer, córtalo. Y si tu ojo derecho es ocasión de caer, sácalo. Está hablando de lo drástico que debemos ser con el pecado cuando éste empieza a querer quitarnos nuestra identidad. Está hablando del pecado cuando éste empieza a quitarnos nuestra utilidad en la tierra. Pero en el verso 50 dice una frase que quizás muchos no lo entendieron. Dice el Señor ahí en la parte final del verso 50: tened sal en vosotros mismos. Tened sal en vosotros mismos. ¿A qué se refiere el Señor con esto? Esto debe entenderse en dos sentidos. Los discípulos de Cristo, en primer lugar, deben conservar su sabor, su fuerza y otra vez digo su identidad. El Señor dice claramente, cuando habla de las ocasiones de caer y del peligro de que el pecado se meta en nuestra vida, Él recomienda inmediatamente: tengan sal en vosotros mismos. No está diciendo que cada uno ande con su kilo de sal. Si fuéramos lectores descuidados, usted iría al mercado y compraría su kilo de sal y todo el día andaría con su kilo de sal, porque el Señor ha dicho: tengan sal en vosotros mismos. Pero ¿a qué se refiere el Señor? ¿Ya se da cuenta usted? ¿Verdad? Que está hablando de nuestra identidad, que está hablando de lo que somos. Que no perdamos esa fuerza curadora, sanadora que Dios ha puesto en nuestra vida. Y tenemos que decir, y el Señor se ve en la necesidad de decir a sus discípulos: tengan sal en ustedes mismos. Esa sería la primera forma de entender esta frase. La segunda es que todo discípulo debe vivir en el poder del Evangelio, que es el poder de Dios.
todos nosotros debemos vivir en el poder del Evangelio. Es decir, el Evangelio debe haber afectado tanto nuestra vida, porque ¿qué cosa es el Evangelio? Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, después al griego, dice la palabra. Y entonces, una segunda manera de entender esto sería que los discípulos deben vivir siempre, siempre en el poder del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios, es el poder del Espíritu Santo, transformando una vida, cambiándola de pies a cabeza, en forma sobrenatural. Eso es tener sal en nosotros mismos. Yo pregunto, ¿se nota el poder del Evangelio en tu vida? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Se nota el poder del Evangelio en tu vida? ¿Hay sal en tu vida? ¿Hay poder curador, sanador? Leyendo la Biblia, yo encuentro en el Antiguo Testamento que al pacto perpetuo se le llama pacto de sal en el Antiguo Testamento. Y también encuentro en el Antiguo Testamento que todos los sacrificios eran cubiertos con sal. Ahí hay un mensaje para nosotros, ¿verdad? Claro que sí. ¿Por qué? Porque yo le pregunto, ¿usted ha hecho pacto perpetuo con Dios a través de Cristo? ¿Estamos viviendo un pacto perpetuo con Cristo Jesús? Claro que sí. Hemos hecho un pacto perpetuo con Dios a través de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo se llama ese pacto en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se llama ese pacto en el Antiguo Testamento? Pacto de sal. También, como decía en el Antiguo Testamento, se dice que todos los sacrificios tenían que cubrirse con sal. Y dice el apóstol Pablo en Romanos 12 que el cristiano debe presentarse en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Y cómo es que el cristiano se presenta en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? También cubierto con sal. ¿Qué es la sal hoy día para nosotros? El Evangelio. El Evangelio, el poder del Evangelio. Es decir, no hay cristiano, no hay discípulo de Cristo que pretenda presentar su vida en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que no esté cubierto con el poder del Evangelio, que no es otra cosa que el poder de Dios. Amén. Amén, hermanos. Entonces yo decía, si los discípulos de Cristo
son como deben de ser, serán como la sal. En segundo lugar, yo le diría, si los discípulos de Cristo son como deben de ser, serán como la luz del mundo. También dice la palabra así, ¿verdad? Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Y vosotros sois la luz del mundo. Esta es otra utilidad del verdadero discípulo de Cristo. Por un lado, ser la sal de la tierra y por otro lado, ser la luz del mundo. Nada es tan útil como la luz, ¿verdad? Nada es tan útil como la luz. En la Biblia nosotros encontramos que la luz es la primogénita de las criaturas de este mundo material. En Génesis 1:3 se lee que el primer día de la creación, lo primero que se creó, ¿qué cosa fue? La luz. La luz. Es la primogénita de las criaturas materiales creadas. La luz. La luz es bienvenida y esperada cada día. ¿Cómo anhela nuestro corazón que amanezca, verdad? No sé si a usted le ha pasado. A veces nos despertamos a medianoche y miramos el reloj y decimos, hoy todavía falta, ¿no? Pero ¿cómo esperamos una mañana? ¿Cómo esperamos la luz? Porque es así. La luz alegra, la luz bendice, la luz disipa los temores, la luz da confianza. Lea conmigo en 2 de Corintios capítulo 4, verso 6. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 6. Dice el apóstol Pablo, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Voy a volverlo a leer, pero lea así, saboreando estas palabras hermosas. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Amén. Cristo ha resplandecido en tu corazón. Cristo amaneció en tu corazón. Cristo alumbra en tu vida. Amén. Dice la palabra, resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Después, en Primera de Tesalonicenses 5:4 dice también el apóstol Pablo de esta manera, hablando de la segunda venida de Cristo, dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación
como casco protector en la cabeza, yelmo. Amén. La palabra dice, todos nosotros somos hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿A alguno de ustedes les gusta la noche? Por si acaso la Biblia dice que no somos de la noche. Qué hermoso, ¿verdad? Que Cristo haya resplandecido en nuestros corazones. Pero hermano querido, quiero decirle que en medio de todo esto que suena tan bonito, hay un peligro. Hay un peligro. El Señor dice, la sal se puede desvanecer, se puede volver insípida. Y usted sabe lo que es algo insípido, ¿verdad? Algo que no tiene sabor. O se puede desvanecer y la luz también puede dejar de alumbrar. ¿Cómo entender esto de que la sal se vuelva insípida o se desvanezca? Químicamente, dicen los estudiosos que es imposible que la sal pierda su sabor. Pero ¿a qué se refiere el Señor cuando dice así? Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, los comentaristas bíblicos dicen que esto de la sal que se desvanece se puede tratar de la sal de roca, que en su capa superficial, por acción del sol y del agua, disuelve entonces su poder y se queda una capa insípida y se queda una capa que es desvanecida. A eso dicen que se refiere el Señor. Lo que está diciendo el Señor es que existe el peligro de perder nuestra esencia y nuestra utilidad. Y hermano, si un creyente se encuentra en esta triste condición, usted lo va a notar de esta manera. Porque puede decir usted, el Señor dice que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Puedo yo estar en el peligro de ser una sal que se ha desvanecido o una luz que se ha escondido? Claro que sí. ¿Sabe por qué? Podemos nosotros entender o descubrir si estamos por allí al examinar a la gente que nos rodea. Es decir, vea usted cómo está su hogar. Porque se supone que usted es sal, tiene un poder curador, sanador y hasta de dar sabor. Pero en muchos hogares la sal brilla por su ausencia. Se ve entonces en el estado espiritual de la gente que te rodea. A veces ellos son los que reflejan en qué estado estamos nosotros. Quizás
nuestra fuerza, nuestro sabor se ha desvanecido. Los hijos hacen lo que quieren y no hay quien hable. El cristiano o el discípulo de Cristo ha desvanecido su poder, su utilidad, su identidad. Y en el poco tiempo que me queda, yo le quiero decir que hay un ejemplo bien triste en la Biblia de un hombre que cometió este gran error. Él era un sumo sacerdote. Ministraba en Silo. Era del linaje de Aarón. Sumo sacerdote por linaje. Por lo tanto, sus hijos también lo tendrían que ser y lo fueron. Estoy hablando de Elí. Este hombre, sumo sacerdote, dice la palabra en el primer capítulo, segundo capítulo y tercer capítulo de primero de Samuel, donde cuenta el pecado de Elí. ¿Cuál fue el pecado de Elí? Dice que aunque era sumo sacerdote, no enseñó a sus hijos a andar en el temor de Jehová. Y sus hijos no conocían a Dios. Pero llegaron a ser sacerdotes como su padre. Pero llegaron a ser sacerdotes impíos. Tomaban en poco las cosas santas. Eran perversos. Y dice la palabra que no tenían conocimiento de Dios. Y hasta fornicaban con las mujeres que venían buscando a Dios al templo. ¿Lo escuchó? Eran los hijos del pastor. O eran los hijos del líder. Elí estaba muy ocupado sirviendo a Dios, entre comillas, y descuidó su familia. Y sus hijos se perdieron. Llegaron a ser sacerdotes, pero perversos. Llegaron a ser sacerdotes, pero predicaban a Dios sin conocerle. Ministraban las cosas santas tomando en poco lo santo y fornicaban con las mujeres que venían al templo. Lo cuenta el primer libro de Samuel, capítulo 2. Léalo en su casa. Hay peligro de que la sal se desvanezca y se vuelva insípida, sí. De que la luz se apague y no alumbre, sí. Y cuidémonos, hermanos, porque el propósito de una vida espiritual profunda es que a través de nuestras buenas acciones la gente glorifique a Dios nuestro Padre que está en los cielos. Qué hermoso es cuando hay cristianos, pero cristianos, creyentes, pero creyentes, llenos de sabor, claros en su identidad,
claros en su utilidad, trascendentes. ¿Cuánto bien le hacen a los hombres este tipo de gente? La gloria del Señor es el objetivo principal que debemos tener siempre presente en todo cuanto hagamos. Nuestra vida debe servir como motivo de adoración a Dios y como incentivo para vivir la vida que agrada a Dios. Así debe ser nuestra vida, un motivo para adorar a Dios y un incentivo para vivir la vida de Dios. No parezcamos unos cucufatos que la gente diga, no sé, para ser como esta mujer o como este hombre, prefiero quedarme así nomás. Pero lo que dice la palabra es que la gente debe estar totalmente impresionada, admirada de la calidad de creyente que somos. Nos deben alabar y nos deben imitar. Yo te pregunto, ¿tus vecinos te alaban? Piense, ¿sus vecinos lo alaban? ¿Saben que son cristianos y lo felicitan? ¿Quieren ser como usted? ¿Los imitan? ¿Glorifican a Dios cuando lo ven a usted? Me hubiera gustado leer en Daniel 4, donde se habla el testimonio de el rey Nabucodonosor. Voy a leer un poquito. Dice Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino siempre eterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, y comienza a contar su testimonio. En el verso 27, él dice así, cuenta su vida, cuenta que por razón de su soberbia fue castigado y fue juzgado por el Señor. Pero gloria a Dios que Nabucodonosor no estaba solo. Él tenía un Daniel a su lado. Cuando Nabucodonosor se acercó a Daniel y le contó su problema, ¿saben qué le dijo Daniel? Verso 27 le dijo, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Ahí no está diciendo Daniel, arrepiéntete, recibe a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Daniel había vivido 600 años antes de Cristo. Lo único que él podía decir es, redime tus pecados con justicia. Arrepiéntete de tus pecados. Quizás Dios tenga misericordia de ti. Y en el verso 37 dice, ahora yo, Nabucodonosor,
alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Eso es ser sal de la tierra, hermano. Tú te puedes encontrar con la persona más trastornada, más loca, más soberbia, pecadora. Pero va a haber un momento en que ese hombre te va a buscar y te va a decir, tú tienes algo especial. ¿Qué me aconsejas? ¿Y qué le vas a decir tú? Si hay sabor en tu vida, si hay luz en tu vida, tú serás como la sal. Curarás, sanarás, evangelizarás, traerás las almas a los pies de Cristo. Les dirás con todo tu corazón. Ahora sí, Daniel miraba hacia adelante a Cristo, nosotros miramos hacia atrás porque ya Cristo ya vino. Y ahora nosotros podemos ir, arrepiéntete, arrepiéntete. Tu problema se llama pecado. Tienes que buscar a Dios. Solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Amén, hermanos. ¿Eres cristiano? ¿Eres sal de la tierra? ¿Eres sal de la tierra? ¿Eres sal de la tierra? Una última pregunta y termino. ¿Cómo podemos hacer para tener una vida espiritual profunda que cumpla con su propósito? ¿Cómo podemos hacer? Lea conmigo en Filipenses capítulo 2, del 12 al 18. La pregunta es, ¿cómo puedo hacer para tener una vida espiritual profunda que cumpla con su propósito y glorifique a Dios? Dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. 1. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo puedo yo tener una vida profunda, vida espiritual profunda, que cumpla con su propósito y su utilidad? Primero, ocupándome en mi salvación con temor y temblor. Verso 13, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. En segundo lugar, ser sensible a la voz de Dios. 14, hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Tercero, teniendo un carácter sometido al Espíritu Santo. Y cuarto, dice el verso 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Es decir, aferrado a la palabra del Señor, aferrado a la palabra del Señor. Repito, ¿cómo puedo yo tener una vida espiritual profunda que cumpla con su propósito? Primero, ocupándome en mi salvación con temor y temblor. Segundo, ser sensible a la voz de Dios. Tercero,
teniendo un carácter sometido al Espíritu Santo. Y cuarto, agarrándome de la palabra, leyendo la palabra y aplicándola a mi vida todos los días. Amén.